¿Te has preguntado por qué a veces se nos compara con temas de la naturaleza, con cosas cotidianas, como vasijas de barro, árboles? Cuando hay muchedumbre de personas se habla de las aguas. Y todo eso es porque el Creador se ve a sí mismo en el reflejo de su creación. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, el Eterno nos permite vernos a nosotros mismos con cosas cotidianas del entorno. Y la porción de esta semana nos habla especialmente del cuidado del habla, de precisamente de poder reflejarnos en lo que nosotros también hablamos y de cómo esto contamina. El día de hoy se habla de dos porciones, realmente se reúne Tatzria y Metzorá en Levítico capítulo 12 a Levítico 15:33 y de hecho se añade una lectura adicional porque estamos en luna nueva y se lee números 28. Pero Tatzria, que es cuando se da semilla o cuando una mujer queda embarazada, son unas leyes específicamente para el parto, para la dieta, ahí hace una diferenciación entre si es niño o niña, que son 40 días o 80 días si son niñas las que nacen. La mujer debe tener un periodo apartada de 80 días porque son 2 vidas, por decirlo de alguna manera. Y ahí en adelante, la mitad de la porción de Tazria y toda la porción de Metzorah va a hablar de la epidemia de la lepra, de cómo se contamina una persona, la ropa, las casas, cuáles son los rituales para limpiarse. Y algo que debemos aprender es que cada palabra que decimos crea una energía, que crea un ángel. Entonces, si creamos con palabras positivas, pues vamos a crear energías positivas. Entonces hay un cuidado especial por lo que decimos. Y es de aquí donde también sale el tema de las cuarentenas, ¿sí? De tener a una persona apartada 40 días por una enfermedad. Sale precisamente de esta porción, la famosa cuarentena por cualquiera de las epidemias modernas, varicela, sarampión, cualquiera de estas que hay vacuna y fue erradicado, pero que fue terrible en tiempos muy cercanos. Aquí vemos que se presentan al sacerdote, se aparta la persona 40 días, después tiene que hacer mikve y es declarado limpio. Pero ¿qué hay de nosotros para el día de hoy? ¿Qué aplicamos de nuestra porción el día de hoy? Y es precisamente que todo lo que nosotros decimos, como lo va a decir allí Mateo capítulo 15, dice, ¿qué es lo que contamina al hombre? No lo que entra a su boca, sino lo que sale de su corazón. ¿Y de qué habla el corazón? ¿De qué habla la boca? De lo que hay en el corazón. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay que tener un especial cuidado porque muchas veces estamos enfermos en huesos, gastritis, en alguna parte por cómo hablamos para con nosotros mismos. No tenemos a veces éxito porque no hablamos positivamente para con nosotros mismos. Y a veces afectamos a otras personas hablando negativamente de otros. Eso es la lengua mala, la forma de hablar incorrectamente de otros. Y esta porción nos advierte puntualmente que hay que tener unas cuarentenas, hay que tener el estar apartado. ¿Para qué? Para poder sanar la emoción, para poder sanar nuestro corazón, no para sentir rechazo, ni que estás separado, ni que tú cometiste un error, sino esos tiempos donde el Señor nos dice, debes apartarte, son para el cuidado. La madre simplemente está con su bebé apartada 40 días, 80 si es niña, y después, nuevamente, exacta para que pueda estar en la sociedad porque necesita un tiempo para ella. El que ya está contaminado necesita un tiempo para sanar. Y hay algo muy curioso aquí en Levítico capítulo 15-13, donde después de hablar sobre las secreciones, sobre la pureza sexual, sobre el cuidado también de no contaminarnos en estas áreas sexuales y de cómo hay unos procesos de limpieza, y después de hablar de si una casa está contaminada también con este tipo de plagas, tenía unos exámenes, la casa se cerraba 7 días, se examinaba, se cambiaban las paredes, las piedras, se raspaba. Pero llega un momento en donde dice, si había una persona con lepra, las personas que habitaron esa casa tenían que lavar sus ropas, lavarse ellas, y si había un utensilio de cocina, también tocaba limpiarlo, pero las vasijas de barro donde tomó agua, había que romperlas. Y acá lo asociamos con lo que dice el profeta, cuando él va al alfarero y dice que veo un alfarero que rompe la vasija y crea otra, y Dios le dice al profeta, yo soy el alfarero, yo puedo romper la vasija y formar nuevamente al ser humano, es justamente en relación a esto. ¿Cuándo se rompe la vasija? Cuando está contaminada. Todos los utensilios, la cacherización de un horno, de un cuchillo, de los utensilios de comida, de cocina con las que cocinamos, hay unos procesos para poder hacer esas purificaciones, pero el barro no tiene un proceso para hacerlo, por eso tenía que ser quebrado, por eso habían sitios a las afueras de la ciudad donde se llevaban las vajillas, donde se rompía, porque el barro no tenía cómo volver a ser purificado. ¿Sí? Digamos que en ese caso, si lo quieres ver de una forma natural, es por la porosidad del barro y porque se contamina internamente y todo esto, pero estamos hablando de que el Señor es el alfarero y si tiene que romperte y formarte nuevamente, lo va a hacer. Pero entonces esta porción nos está advirtiendo, no lleguemos a contaminarnos, cuidemos lo que hablamos. Ahora, cuida de cómo te hablas a ti mismo, pregúntate cómo te estás hablando a ti mismo.
Pregúntate cuándo te rompes a ti mismo con tus palabras o si has hablado para romper a otra persona con tus palabras, para dañarlo en sus emociones. ¿Quieres cambiar la forma en cómo hablas? Empecemos a cambiar nuestro corazón. Empecemos a tener esos espacios apartados, no para recibir rechazo, sino para sanar nuestro corazón, para que cambie la semilla. Esta porción inicia con Tastría, que es la semilla, y la gente a veces quiere cosechar algo diferente con una semilla igual. Y aquí hay que cambiar lo que estamos sembrando en nuestro corazón para que el fruto sea diferente y que podamos cambiar la forma en cómo estamos hablando. Si empezamos a hacer eso, seremos vasijas llenas de la gloria de Dios, vasijas llenas de luz, vasijas donde vamos a poder traer también luz hacia los demás, pero únicamente si cambiamos nosotros mismos. Estamos en el espacio del conteo del Homer, un momento donde vamos a hacer una introspección de esta vasija para poder estar preparados para recibir esa luz. Así que si ya estás roto, el Señor te va a formar. Si estás limpio, no te contamines. Y si ves en estas palabras una advertencia, reconduce y sé una persona que realmente tenga teshuva, que tenga arrepentimiento y vuelva a las buenas acciones. Hablemos mejor, hablemos bien de este mundo. No caigamos en la mala palabra y hagamos que este mundo sea mejor. Shalom a todos.